Y bueno, me imagino que ya todos aquí vieron el examen. Entonces, ok, sí. Entonces, yo usualmente dejo 30 puntos de sección teórica y 70 de desarrollo. Ahorita ahí tuve que hacerlo un poco más largo, pero la proporción está muy parecida y casi que fue casualidad, pero quedó muy parecida. Es casi 29,71%. Entonces, esta parte es más corta, pero igual son bastantes puntos del examen, ¿verdad? Entonces, la sección teórica básicamente es respuesta breve. Sí, no tienen que escribir demasiado, simplemente responder utilizando los conceptos que vimos en clase, que tienen en el libro y que sean sus propias palabras. Entonces, la primera dice, sí o no, cada una de las siguientes cantidades es un vector, ya que es de fuerza, temperatura, el volumen de agua en una lata, la altura de un edificio, la velocidad de un automóvil deportivo. Entonces, eh, sí, nada más consideren lo que vimos en clase, recuerden la definición de escalar o de vector, ¿verdad? Y responden sí o no. Si es un escalar, ponen que no es un vector, ¿verdad? Y si es un vector, ponen que sí, nada más. La segunda dice, si el componente del vector A lo largo de la dirección de otro vector B es cero, ¿qué puede concluir acerca de los dos vectores? Entonces, eso me parece que lo expliqué casi que explícito en una clase, pero, ¿verdad? Si tienen un vector y no tiene componente a lo largo de otro vector, ¿qué significa eso? Eh, Luego dice, ¿es posible sumar una cantidad vectorial a una cantidad escalar? Sí o no, y explican ahí un poquito por qué sí o por qué no. Luego, explique si las siguientes partículas tienen o no aceleración. Una partícula que se mueve en línea recta con rapidez constante y una partícula que se mueve alrededor de una curva con rapidez constante. Con 3 puntos cada una. No, así hay que explicar si tienen o no aceleración. Esta dice, en la película It Happened One Night de Columbia Pictures, una película clásica, ¿verdad? Con actores clásicos. Clark Gable está de pie adentro de un autobús estacionado enfrente de Claudette Colbert, quien está sentada. De repente, el autobús comienza a moverse hacia adelante y Clark cae en el regazo de Claudette. ¿Por qué ocurrió esto? Sí, entonces, nada más imagínense la situación. eh, Traten de recrear en su mente, si tienen tiempo, tal vez puedan buscar la película y buscar la escena. Si quieren, nada más explicar qué fue lo que pasó y por qué él se cayó, ¿verdad? Cuando el bus empezó a moverse. Con eso es nada más aplicando los conceptos que vimos en clase, ¿verdad? La respuesta es corta y sencilla, no es algo muy complicado. Nada más recuerden los conceptos que vimos y piensen un poco en lo que ocurre en la situación cuando el bus comienza a moverse. ¿Qué significa eso? La 6 dice, un objeto puede ejercer una fuerza sobre sí mismo, sí o no, y argumente la respuesta. Esos son 5 puntos. Luego dice, en el instante que usted dispara una bala horizontalmente de un arma, se suelta una bala. Puede ser que ustedes la soltaron o hay ciertas pistolas que sueltan el casquillo, da igual. El punto es, ustedes disparan una bala en un arma y al mismo tiempo se suelta una bala desde la altura del cañón. Sí, ahí es cañón, eso, porque la ñ se la comió eh, Word, no sé por qué, pero bueno, era cañón. Si no hay resistencia al aire, ¿cuál bala llegará primero al suelo? Y explique la respuesta, sí, entonces, esa situación la vimos en clase, de hecho.
Luego dice, un cuerpo puede estar en equilibrio si solo una fuerza actúa sobre él. Entonces, expliquen la respuesta. Recuerden lo que significa equilibrio en el contexto que hemos visto, ¿verdad? Y sí, sí, solamente una fuerza, entonces. Entonces ahí pueden, incluso si quieren hacer un diagrama para que se vean un poquito cómo es la situación, ¿verdad? Luego dice, una caja con libros descansa en un piso horizontal. Para deslizarla sobre el piso con velocidad constante, ¿por qué se ejerce una fuerza menor si se tira de ella con un ángulo U sobre la horizontal? Y si se empuja con el mismo ángulo bajo la horizontal. Entonces, sí, aquí el ángulo eh, lo puse como U. Sí, se me olvidó ponerlo tal vez entre comillas para que vean que eso no es una letra. Pero sí, el ángulo es U. Es un ángulo lo que importa, ¿verdad? Y que si se empuja con el mismo ángulo bajo la horizontal. Entonces, sí, piensen esto, que se ejerce menor fuerza si lo tiran como haciendo un ángulo o que se empuja bajo el mismo ángulo, bajo la horizontal. Y bueno, si lo dibujan, ¿verdad? Tal vez es más sencillo verlo. Y la última dice, una bola lanzada verticalmente hacia arriba tiene velocidad cero en su punto más alto. Está en equilibrio ahí, en el punto más alto. ¿Y por qué sí o por qué no? 4 puntos. Eso en total 47 puntos, ¿verdad? Se hace relativamente rápido esa parte. ¿Dudas con esto? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, vamos con la parte de desarrollo. Aquí casi les pongo 4 problemas, pero lo revisé bien, con calma, y la verdad es que el último tiene bastantes pasos. Realmente no son problemas largos, son un poquito más, eso sí, que los tienen que pensar un poco, tal vez antes de empezar a trabajar, o por lo menos que intenten, digamos, ir montando las fórmulas y ver si lo que están haciendo va a funcionar o no. Y cuando ya estén seguros que sí, lo escriben ya con calma. Sí, vean que tienen tiempo para probar diferentes cosas. Entonces, realmente los problemas, estos se resuelven no muy largo, realmente son pocos pasos para cada cosa, pero sí es importante que lo piensen bien, lo que están haciendo, que consideren por qué lo están haciendo así y que prueben, ¿verdad? Si lo que están haciendo va a funcionar o no. O sea, no son como para lanzarse en un solo, tienen que entender bien el problema. Entonces vamos a ver dice, en una carrera de 100 metros, un competidor acelera desde el reposo hasta alcanzar la rapidez máxima con aceleración constante de 2.8 metros por segundo cuadrado. Después de alcanzar la velocidad máxima, continúa con velocidad constante y esa velocidad constante es esa velocidad máxima que alcanzó, ¿verdad? Hasta completar los 100 metros en 12.2 segundos. Dice, separa el movimiento en dos partes, una fase de aceleración y una con velocidad constante. Entonces, para que quede claro, él empieza acá, recorre una distancia X. Durante esta distancia X, él está acelerando. Después de esa distancia X, lo que le queda son 100 metros menos X, ¿verdad? Y en esta última parte, él ya no está acelerando, llega a velocidad constante. La velocidad que alcanzó después de esta parte de aceleración. Todos los 100 metros los recorrió en 12.2 segundos. Entonces, nada más les puse tres cositas acá. ¿Cuál es el tiempo durante el cual mantuvo la aceleración? Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto tiempo estuvo acelerando? Sí, esta distancia X, ¿en cuánto tiempo la recorrió? Es la pregunta. Vean que tienen dos datos, ¿verdad? La aceleración constante en esta fase
y el tiempo total que duró de 0 a 100. Sí, eso es lo que tienen. Entonces, probablemente tengan que trabajar con eso. Después, ¿qué distancia X recorrió el competidor durante la fase de aceleración? Entonces, averiguaron el tiempo que duró recorrer esto, ahora cuánta distancia es esta. Sí, cuánto vale X. Y por último, si el competidor pesa 65 kilos, ¿cuánta fuerza utilizó durante la fase de aceleración? Sí, entonces, esto es muy fácil. Estas últimas preguntas en todas se las puse como algo extra, pero son muy fáciles. O sea, esto es de verdad que piensen un poquito en el concepto y apliquen una fórmula y ya, listo. Las más largas son la A y la B. Entonces, ¿queda clara la situación aquí? Sí. Sí, profe. Todo claro, profe. Ok, excelente. Luego, la segunda es uno de proyectiles, ¿verdad? Dice, los bomberos están lanzando un chorro de agua a un edificio en llamas, usando una manguera de alta presión que le imprime al agua una rapidez de 23 metros por segundo al salir por la boquilla. Una vez que sale la manguera, el agua se mueve con movimiento de proyectil. Los bomberos ajustan el ángulo de elevación alfa de la manguera hasta que tarda 3.37 segundos en llegar. Sí, aquí creo que era de la manguera hasta que tarda esto en llegar a un edificio que está a esa distancia. Y eh, sí, aquí este ángulo de elevación alfa es este, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir es que lo ajustan hasta hallar el valor del ángulo donde el agua tarda 3.37 segundos en llegar al edificio cuando el edificio está a esta distancia. Entonces, bueno, ignore la resistencia del aire y supongo que la boquilla de la manguera está a nivel del suelo. Calcule el ángulo de elevación, el inicial, que es el que está en el dibujo, por eso lo puse así. Pero, o sea, realmente este alfa es lo mismo que pero alfa tiene este valor cuando el agua tarda esta cantidad de tiempo y en recorrer la distancia al que está el edificio, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, o sea, no hay dos ángulos. Yo estoy diciendo el punto para el cual alfa vale esto, que es cuando se dan estas condiciones. Entonces, sí, ese ángulo de elevación, ve que tienen cuánto tardan en llegar aquí, tienen la distancia de aquí al edificio, tienen la velocidad inicial. Sí, esos son los datos que tienen. Después dice, determine la rapidez y aceleración del agua en el punto más alto de su trayectoria. Entonces, si recuerdan, eso lo vimos cómo hacerlo en clase con lo que vimos de proyectiles. Después dice la C, ¿a qué altura sobre el suelo incide el agua sobre el edificio? O sea, cuando el agua choca con el edificio, ¿a qué altura ocurre eso? ¿Sí? ¿Y con qué rapidez choca el agua sobre el edificio? También, ¿cuál es justo el agua cuando choca en el edificio? ¿Cuál es la rapidez que lleva? Todo esto ahora lo vemos cómo calcularlo también. Y por último, escriba la posición del agua a la hora de chocar contra el edificio como un vector. Entonces, vean que aquí me tienen que definir un sistema de coordenadas. Ustedes piensan, deciden por ustedes dónde es el mejor punto para colocar las coordenadas, ¿sí? Eh, bueno, aquí tienen una pista, pero igual ustedes eligen cómo. Me tienen que especificar cuáles coordenadas están usando y a partir de esas coordenadas que ustedes especifican, hacen todos estos cálculos y me escriben este vector, que nada más es calcular, ¿verdad? La posición Y, que es la altura que ya calcularon, y la posición X escribirlo en forma vectorial. Entonces, sí, eso sería. ¿Dudas con este? Sí, nada más. Vean que este ángulo es este mismo ángulo. Nada más estoy diciendo que este ángulo es exactamente para estas condiciones. Y por último, está este de acá, que dice el bloque. Sí,
El bloque de la figura press, aquí está, pesa 6 kilos. Este pesa 6 kilos. El bloque A. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y la superficie donde descansa son estos de acá. Sí, estática y cinética. Recuerden que cinética el coeficiente siempre es más bajo. Y el peso W de este peso simplemente es una masa que está guindando aquí y tiene este valor la masa y dicen el sistema está en equilibrio. Entonces, los diagramas de cuerpo libre para el bloque A y para el peso. Luego, el diagrama de cuerpo libre para este punto P, que es justamente este punto acá, donde se conectan las dos cuerdas atadas al bloque y al peso. Y vea que también está conectado a una pared con este ángulo. Entonces, este punto P, ¿cuál es el diagrama de fuerzas para eso? Aquí básicamente lo que hay es como un nudo, ¿verdad? Entonces, el diagrama de cuerpo libre para el nudo. Luego, calcule las tensiones de las cuerdas que están conectadas al bloque A, o sea, la tensión de esta cuerda, al peso W, la tensión de esta cuerda, y a la pared, la tensión de esta cuerda. Ok, son 3 tensiones, entonces le estoy dando 4 puntos por cada una. Calcule la fuerza de fricción ejercida sobre el bloque A. Esos son otros 4 puntos. Determine el peso máximo, o sea, el valor máximo de la masa con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. Esos son 8 puntos. ¿Cuál es el valor máximo que puede alcanzar esto para que el equilibrio se mantenga? Así, ya cuando o sea, el peso que ya después de ese peso, el sistema de fijo se va a mover. Y bueno, aquí tengo una pista. Si ahora el peso es de 2 kilos, ¿cuál es la aceleración del sistema? Yo estoy diciendo, si el valor es de 2 kilos, hay aceleración. Entonces, este peso acá ya saben que tiene que haber menos de 2 kilos. Y bueno, en esta parte, verá, ahora cambian todo, ponen que este peso es de 2 kilos y calculen la aceleración del sistema. Eso, ¿verdad? Lo hacían con las leyes de Newton, con los diagramas de fuerza, toda la cuestión. Eh, Recuerden bien cuando hagan todo esto, cuándo usar cuál fricción, ¿verdad? La estática cuando no hay movimiento y la cinética cuando ya hay movimiento, ¿verdad? Y bueno, por último, dice si este peso comienza a esa altura sobre el suelo, calcule cuánto tiempo tarda en caer al suelo, de acuerdo con estas condiciones de la parte F, es verdad, cuando pesa 2 kilos. Y sí, eso sería. Este tiene bastantes partes, pero son cosas sencillas, ¿verdad? Casi siempre los que valen 2 puntos es porque tienen que calcular 2 partes. Tienen como que, ok, ocupo calcular esto y después, bueno, aquí son 2 diagramas, pero por ejemplo acá yo les pregunto por esto, pero seguramente tienen que hacer un calculito antes. Yo les estoy dando 4 puntos por el cálculo antes y 4 por el de la respuesta. Y como yo califico, esto siempre se los digo, igual hay estudiantes que, no sé, no me ponen atención o no me escuchan, pero es muy sencillo. Sí, digamos este de acá, o este de acá, calcule la fuerza de fricción ejercida. Si no hacen nada, nada, tienen 0 puntos. Si intentan algo y todo está mal, tienen un punto. Si intentan algo y como que una cosa va bien, pero cometen varios errores, tienen 2 puntos. Si hacen todo casi bien, pero cometen un error pequeño, pusieron mal el número en la calculadora, lo que sea, la respuesta les dio mal, pero casi todo lo que hicieron está bien, tienen 3 puntos. Y si lo hacen todo bien, tienen 4 puntos, ¿verdad? Entonces, vean que no vale la pena dejar nada en blanco, siempre es bueno que lo intenten. Al rato, algo que pensaban que no voy a funcionar, si funciona. En el peor de los casos, por lo menos tienen un punto. Y que vean cómo me estresa a mí la gente que deja respuestas en blanco y pierde todos los puntos porque no, ni siquiera quisieron intentarlo. Entonces, sí, eso sería. ¿Alguna duda con esto?
Bueno, para los que llegaron después, igual lo estoy grabando y lo voy a subir ya de inmediato para que quede ahí. Y no sé, cuánto rato quieren para hacer una sesión de consulta. Yo pensaba hacer consulta como ahora en la tarde, tal vez si me piden hoy en la noche y mañana pueden ser 2 o 3, dependiendo de lo que ocupen, pero sería igual conectarnos a responder dudas rápidamente. Nada más porque a veces es más complicado responder dudas por mensaje, pero igual cualquier duda que tengan y si me mandan por mensaje, yo trato de responderles, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿qué les parece como a las 5? Hacer una sesión ahí rápida para los que tengan dudas, que ya hayan intentado algo y quedaron con alguna duda. Sí, está bien, profe, gracias. Bueno, entonces eso sería. El video lo voy a subir ya de inmediato. Espero que no dure mucho porque es cortito. Y que les vaya bien, ¿verdad? Hagan todo con calma. Todo lo que está en el examen, ustedes lo tienen para resolver con lo que vimos en clase, con los videos que hemos subido y con lo del libro. Entonces, no se asusten no hay nada ahí raro, ¿verdad? Yo no pongo preguntas raras o que tengan que complicarse demasiado. No es ese tipo de curso. Entonces, hasta aquí llegamos. Que les vaya bien. Bueno, profe. Gracias.